Hay personas que parecen derrumbarse con cualquier problema, un comentario negativo, un mal día, un error pequeño, y todo su estado de ánimo se viene abajo. Pero también existen personas que enfrentan presión, críticas, dificultades, y aún así se mantienen firmes, tranquilos, centrados. No es que tengan una vida más fácil. La diferencia es que entrenaron su mente para no romperse con cada golpe de la vida. Y lo interesante es que esa fortaleza mental no es algo con lo que naces, es algo que se aprende. De hecho, hace más de 2000 años, los estoicos ya enseñaban cómo desarrollar una mente capaz de mantenerse fuerte incluso en los momentos más difíciles. Hoy vamos a explorar 3 lecciones estoicas simples, pero profundamente poderosas, que pueden cambiar la forma en que reaccionas ante los problemas, las críticas y las dificultades de la vida. No son ideas complicadas ni teorías filosóficas difíciles de entender. Son formas prácticas de pensar que, si empiezas a aplicarlas, pueden ayudarte a tener más calma, más control sobre tus emociones y una mentalidad mucho más fuerte que la mayoría de las personas. Y si estás viendo este video ahora mismo, quizá no sea una casualidad. Tal vez es justo el tipo de perspectiva que tu mente necesitaba escuchar hoy. Antes de empezar, quiero pedirte algo muy sencillo que nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Si te interesa fortalecer tu mente y aprender más sobre estas ideas, suscríbete al canal ahora mismo. Y también quiero invitarte a participar. Escribe en los comentarios la frase "Estoy entrenando mi mente". Cuando escribes eso, no solo apoyas al canal, también te lo recuerdas a ti mismo. Y si mientras ves el video piensas en alguien que podría necesitar escuchar estas ideas, compártele este video. De verdad, cada suscripción, cada comentario y cada vez que comparten el contenido nos ayuda muchísimo a seguir creando más videos como este. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora sí, respira un momento, despeja tu mente y presta mucha atención, porque algunas de las lecciones que estás a punto de escuchar pueden parecer simples, pero si realmente las entiendes y comienzas a aplicarlas, pueden cambiar completamente la forma en que enfrentas los problemas, la presión y los desafíos de la vida. Vamos a empezar. Lección 1. No tomes todo personal. Una de las formas más rápidas de debilitar tu mente es creer que todo lo que ocurre a tu alrededor tiene que ver contigo. Que si alguien es frío contigo, es porque hiciste algo mal. Que si alguien te critica, es porque hay algo defectuoso en ti. Pero una de las lecciones más liberadoras del estoicismo es entender algo simple. La mayoría de las cosas que las personas dicen o hacen no tienen que ver contigo, tienen que ver con ellas, con su estrés, sus preocupaciones, sus inseguridades o el tipo de día que están teniendo. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos. 2 personas pueden escuchar exactamente el mismo comentario y reaccionar de forma completamente distinta. Una se queda pensando en ello todo el día, mientras la otra lo deja pasar y sigue con su vida. La diferencia está en cómo decidimos interpretar lo que ocurre a nuestro alrededor. Cuando empiezas a entender esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de reaccionar a cada gesto, a cada comentario o a cada mirada como si fuera un ataque personal. Empiezas a guardar tu energía mental para cosas que realmente importan. Y ahora me gustaría preguntarte algo. ¿Alguna vez te diste cuenta de que tomaste algo demasiado personal y después entendiste que en realidad no tenía nada que ver contigo? Cuéntamelo en los comentarios. Lección 2. Haz primero lo difícil del día. Una de las cosas que más debilita la mente es acostumbrarse a evitar lo incómodo. Muchas personas comienzan su día buscando lo más fácil, lo más rápido
o lo que requiere menos esfuerzo. Revisan el teléfono, posponen tareas importantes o dejan para después aquello que saben que deben hacer. El problema es que cada vez que evitamos lo difícil, nuestra mente aprende algo peligroso, que escapar del esfuerzo es la mejor opción. Y con el tiempo, esa pequeña costumbre se convierte en una mente que se rinde fácilmente ante cualquier desafío. Los estoicos entendían algo muy importante sobre la fortaleza mental. Se construye enfrentando pequeñas incomodidades todos los días. Séneca hablaba de entrenar el carácter haciendo voluntariamente cosas que requieren esfuerzo. No porque el esfuerzo sea agradable, sino porque fortalece la mente. Cuando decides comenzar el día haciendo primero lo que más cuesta, esa tarea difícil, esa conversación pendiente, ese trabajo que has estado posponiendo, envías un mensaje claro a tu mente. No soy una persona que huye de lo complicado. Curiosamente, cuando haces lo difícil primero, todo lo demás en el día se siente más ligero. Esa tarea que parecía pesada deja de ocupar espacio en tu mente y sientes una pequeña sensación de victoria desde temprano. Con el tiempo, este hábito empieza a cambiar tu carácter. Ya no eres alguien que pospone lo importante, sino alguien que enfrenta las cosas de frente. Y ahora me gustaría preguntarte algo. Si mañana empezaras tu día haciendo primero la tarea más difícil que tienes pendiente, ¿cuál sería esa tarea? Escríbela en los comentarios. Lección 3. No te quejes, mejora. Quejarse puede sentirse bien por unos segundos. Cuando algo sale mal, cuando alguien actúa injustamente o cuando las cosas no resultan como esperábamos, la reacción más común es quejarse. Hablamos del problema, repetimos lo que salió mal y buscamos que otros nos den la razón. Pero los estoicos veían la queja como una de las formas más inútiles de gastar energía mental, porque cada minuto que pasas quejándote es un minuto que no estás usando para entender la situación o para mejorar algo de ella. Marco Aurelio escribió en sus reflexiones personales que cuando algo ocurre, solo hay dos caminos: aceptar lo que no puedes cambiar o actuar sobre lo que sí puedes mejorar. La queja, en cambio, no hace ninguna de las dos cosas. Solo mantiene a la mente atrapada en el problema. Las personas mentalmente fuertes no gastan demasiado tiempo hablando de lo injusta que fue una situación. Prefieren preguntarse algo mucho más útil: ¿qué puedo hacer ahora con esto? Cuando comienzas a adoptar esta mentalidad, algo cambia en la forma en que enfrentas los problemas. En lugar de quedarte atrapado en la frustración, empiezas a moverte hacia la acción. A veces la solución será pequeña, otras veces solo será aprender algo de la experiencia, pero incluso ese aprendizaje te hace más fuerte para la próxima vez. Por eso quiero preguntarte algo. Cuando algo sale mal en tu día, ¿tu primera reacción suele ser quejarte o buscar cómo mejorar la situación? Te leo en los comentarios. Lección 4. Aprende a estar solo contigo mismo. Hoy en día, muchas personas tienen miedo al silencio. Apenas tienen un momento libre y lo llenan con algo. El teléfono, música, redes sociales, videos, cualquier cosa que mantenga la mente ocupada. No porque realmente lo necesiten, sino porque estar a solas con sus pensamientos puede resultar incómodo. Pero los estoicos entendían que una mente fuerte se construye precisamente en esos momentos de quietud, cuando no hay distracciones y te enfrentas a tus propios pensamientos con honestidad. Séneca hablaba mucho sobre la importancia de retirarse de vez en cuando del ruido del mundo para reflexionar. No se trata de aislarse completamente de la vida, sino de crear pequeños espacios de silencio donde puedas observar tu mente con claridad. Cuando haces esto, empiezas a notar cómo reaccionas ante las cosas, qué pensamientos se repiten, qué cosas realmente te preocupan y cuáles solo ocupan espacio innecesario en tu mente.
Con el tiempo, aprender a estar contigo mismo se convierte en una fuente de estabilidad. Ya no necesitas distraerte constantemente para sentirte bien. Empiezas a desarrollar una relación más tranquila con tu propia mente, y eso es una gran ventaja en un mundo lleno de ruido. Ahora me gustaría preguntarte algo. ¿Te resulta fácil pasar tiempo en silencio contigo mismo o sientes la necesidad de distraerte constantemente? Cuéntamelo en los comentarios. Lección 5. Acepta que algunos días serán malos. Una de las razones por las que muchas personas se frustran tanto es porque esperan que todos los días salgan bien. Esperan que las cosas funcionen como planean, que las personas actúen como esperan y que los problemas no aparezcan de repente. Pero la realidad es diferente. Algunos días simplemente serán difíciles. Habrá errores, retrasos, malas noticias o momentos incómodos. Y cuando no estamos preparados para eso, cualquier pequeño problema puede sentirse mucho más grande de lo que realmente es. Los estoicos entendían que la vida siempre tendrá momentos incómodos y por eso entrenaban su mente para no sorprenderse cuando algo salía mal. Marco Aurelio escribía en sus reflexiones que cuando comenzamos el día debemos recordar que encontraremos personas difíciles, errores y situaciones inesperadas, no como una forma de pesimismo, sino como una forma de preparación mental. Cuando aceptas que algunos días serán complicados, dejas de reaccionar con tanta frustración cuando algo no sale como esperabas. Curiosamente, aceptar esta realidad hace que los días difíciles se vuelvan mucho más manejables. En lugar de pensar, ¿por qué me está pasando esto?, empiezas a pensar, esto también es parte de la vida. Esa pequeña diferencia en la forma de ver las cosas puede cambiar completamente tu reacción ante los problemas. Por eso quiero preguntarte algo. Cuando tienes un mal día, ¿te cuesta mucho aceptarlo o logras mantener la calma y seguir adelante? Te leo en los comentarios. Lección 6. No todo merece tu energía. Una de las cosas que más agota la mente es intentar reaccionar a todo, a cada comentario, a cada discusión, a cada provocación o a cada problema pequeño que aparece durante el día. Muchas personas viven así, sin darse cuenta, respondiendo a todo lo que ocurre a su alrededor, como si cada situación necesitara su atención inmediata. Pero la verdad es que la energía mental es limitada, y cuando la gastas en cosas insignificantes, te queda muy poca para lo que realmente importa. Los estoicos entendían que una mente fuerte sabe elegir sus batallas. Epicteto enseñaba que no todo merece nuestra reacción y que muchas veces la verdadera fortaleza está en ignorar aquello que no aporta nada a nuestra vida. No responder a una provocación, no engancharse en una discusión innecesaria o no darle importancia a un comentario sin valor no es debilidad. Al contrario, es una forma de proteger tu paz mental. Cuando empiezas a aplicar esta idea, tu vida se vuelve más tranquila. Dejas de gastar energía en conflictos pequeños, en opiniones sin importancia o en situaciones que no cambian nada en tu vida. Y poco a poco te das cuenta de algo interesante. Muchas cosas que antes parecían grandes problemas, en realidad solo necesitaban que dejaras de darles tanta atención. Ahora me gustaría preguntarte algo. ¿Sueles involucrarte en discusiones o problemas que realmente no valen la pena o has aprendido a dejar pasar esas situaciones? Cuéntamelo en los comentarios. Lección 7. La paciencia es poder. Vivimos en una época donde todo parece moverse rápido. Queremos resultados inmediatos, respuestas rápidas y soluciones instantáneas. Cuando algo tarda más de lo esperado, la frustración aparece casi de inmediato. Pero una de las cualidades más poderosas que desarrollaban los estoicos era la paciencia.
no porque les gustara esperar, sino porque entendían que reaccionar con prisa o desesperación casi siempre conduce a decisiones equivocadas. Séneca decía que muchas personas sufren más por su impaciencia que por los problemas reales de la vida. Cuando la mente se acelera, empezamos a reaccionar sin pensar, a decir cosas que luego lamentamos o a tomar decisiones impulsivas. En cambio, una mente paciente observa primero, entiende la situación y luego actúa con claridad. Esa pausa, aunque sea breve, puede marcar una gran diferencia en cómo se resuelven las situaciones. Con el tiempo, la paciencia se convierte en una verdadera ventaja. Mientras otros reaccionan con enojo, ansiedad o desesperación, tú aprendes a mantener la calma y pensar con claridad. Y muchas veces esa tranquilidad te permite ver soluciones que otros no ven porque están demasiado ocupados reaccionando. Por eso quiero preguntarte algo. Cuando enfrentas una situación frustrante, ¿tu primera reacción suele ser la impaciencia o logras tomarte un momento para mantener la calma? Te leo en los comentarios. Lección 8. Entrena tu mente como entrenas tu cuerpo. La mayoría de las personas entiende algo muy claro sobre el cuerpo. Si quieres fuerza, tienes que entrenar. Nadie espera desarrollar músculos, resistencia o disciplina física sin esfuerzo constante. Sin embargo, cuando se trata de la mente, muchos esperan tener calma, autocontrol o fortaleza emocional sin practicar nada. Los estoicos veían esto de una forma muy distinta. Para ellos, la mente también necesitaba entrenamiento diario, porque la fortaleza mental no aparece por accidente, se construye con práctica. Marco Aurelio escribía en sus reflexiones que cada día es una oportunidad para entrenar el carácter. Cada momento incómodo, cada problema inesperado, cada persona difícil puede convertirse en un pequeño ejercicio mental. En lugar de ver esas situaciones como molestias, los estoicos las veían como oportunidades para practicar la paciencia, la calma o el autocontrol. Así como un músculo se fortalece al enfrentarse a resistencia, la mente se fortalece al enfrentarse a desafíos. Cuando empiezas a ver la vida desde esta perspectiva, muchas cosas cambian. Los problemas dejan de parecer únicamente obstáculos y comienzan a convertirse en momentos de entrenamiento. No significa que los problemas sean agradables, pero sí que pueden ayudarte a desarrollar una mente más fuerte con el tiempo. Y ahora quiero preguntarte algo. Si pensaras en tu día como un entrenamiento para tu mente, ¿qué situación reciente podrías ver como un ejercicio de fortaleza mental? Cuéntamelo en los comentarios. Lección 9. Aprende a reírte de los problemas pequeños. Muchas veces los problemas que más nos afectan en el momento, con el tiempo, terminan pareciendo insignificantes. Una discusión, un error en el trabajo, un comentario incómodo. En ese instante pueden sentirse enormes. Pero si piensas en problemas que te preocuparon hace 5 o 10 años, probablemente muchos de ellos hoy ni siquiera los recuerdas. Los estoicos comprendían muy bien esta tendencia de la mente a exagerar lo que está pasando en el presente. Séneca hablaba de observar los problemas con perspectiva, porque muchas veces lo que hoy parece urgente o grave en realidad es solo un pequeño inconveniente pasajero. Cuando desarrollas esta forma de mirar las cosas, empiezas a notar que muchos problemas no merecen tanta tensión emocional. En lugar de reaccionar con estrés o frustración, puedes aprender a mirarlos con más calma, incluso con un poco de humor. Con el tiempo, esta actitud cambia mucho la forma en que enfrentas el día a día. No significa ignorar los problemas importantes, sino reconocer que muchos de los contratiempos diarios no tienen el poder que creemos que tienen. Y cuando aprendes a tomarlos con más ligereza, tu mente se vuelve mucho más estable. Por eso quiero preguntarte algo.
¿Recuerdas algún problema que en su momento parecía enorme y que hoy te parece algo pequeño? Te leo en los comentarios. Lección 10. Habla menos, observa más. Muchas veces pensamos que la fuerza está en tener siempre algo que decir, en responder rápido o en demostrar que tenemos razón. Pero los estoicos veían la sabiduría de una forma muy distinta. Para ellos, una mente fuerte no es la que habla más, sino la que observa mejor. Cuando hablas constantemente, reaccionas más de lo que reflexionas. En cambio, cuando aprendes a escuchar y observar con calma, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Epicteto aconsejaba ser especialmente cuidadoso con las palabras, porque hablar sin pensar suele traer problemas innecesarios. Muchas discusiones comienzan por una reacción impulsiva o por querer responder demasiado rápido. Pero cuando desarrollas el hábito de observar primero y hablar después, tu mente tiene tiempo de procesar lo que realmente está ocurriendo. Esa pequeña pausa te permite responder con más claridad y evitar conflictos que no aportan nada. Con el tiempo, este hábito cambia la forma en que te relacionas con los demás. Las personas que observan más y hablan con intención suelen transmitir más seguridad y calma. No necesitan imponer su opinión constantemente, porque saben que comprender bien una situación es más valioso que reaccionar rápido. Ahora me gustaría preguntarte algo. En una conversación difícil, ¿sueles responder de inmediato o te tomas un momento para observar y pensar antes de hablar? Te leo en los comentarios. Lección 11. La calma es una ventaja. Cuando surge un problema, la reacción más común es perder la calma. La voz se eleva, las emociones se aceleran y la mente empieza a reaccionar sin pensar demasiado. En esos momentos muchas personas creen que reaccionar con intensidad demuestra fuerza, pero los estoicos veían la situación de otra manera. Para ellos, la verdadera ventaja siempre la tiene quien logra mantenerse tranquilo mientras los demás pierden el control. Marco Aurelio recordaba constantemente que nadie puede obligarte a perder tu paz interior si tú no lo permites. Cuando mantienes la calma, tu mente sigue funcionando con claridad. Puedes pensar mejor, tomar decisiones más inteligentes y ver soluciones que otros no ven porque están dominados por la emoción del momento. En cambio, cuando reaccionas con enojo o desesperación, muchas veces terminas empeorando la situación. Con el tiempo, desarrollar esta calma se convierte en una verdadera ventaja en la vida. Mientras otros reaccionan impulsivamente, tú aprendes a mantener la cabeza fría y actuar con más claridad. Y esa diferencia puede cambiar completamente el resultado de muchas situaciones. Por eso quiero preguntarte algo. Cuando enfrentas un momento de tensión o conflicto, ¿te resulta fácil mantener la calma o sientes que tus emociones toman el control rápidamente? Te leo en los comentarios. Lección 12. Haz las cosas aunque no tengas ganas. Muchas personas creen que necesitan sentirse motivadas para actuar. Esperan a tener ganas de empezar un proyecto, de hacer ejercicio, de trabajar en algo importante o de cumplir con una responsabilidad. Pero el problema es que las ganas son cambiantes. Algunos días aparecen con facilidad y otros simplemente no están. Los estoicos entendían que si dejas que tu vida dependa de cómo te sientes en cada momento, terminarás avanzando muy poco. Epicteto enseñaba que no debemos ser esclavos de nuestros impulsos o estados de ánimo. La mente fuerte aprende a actuar incluso cuando no tiene ganas, porque entiende que las emociones son temporales. Muchas veces el mayor obstáculo no es la tarea en sí, sino el momento previo en el que la mente intenta convencernos de posponerla. Pero cuando decides actuar a pesar de esa resistencia inicial, algo curioso ocurre.
la tarea suele ser mucho más fácil de lo que imaginabas. Con el tiempo, este pequeño hábito cambia completamente tu forma de avanzar en la vida. Dejas de depender de la motivación momentánea y empiezas a construir disciplina. Y la disciplina tiene una ventaja enorme. Funciona incluso en los días difíciles. Por eso quiero preguntarte algo. ¿Hay alguna tarea importante que llevas tiempo posponiendo porque no has tenido ganas de empezar? Escríbela en los comentarios. A veces, decirlo en voz alta es el primer paso para comenzar. Lección 13. Tu carácter es tu verdadera fuerza. En el mundo moderno, muchas personas miden la fuerza por cosas externas: dinero, reconocimiento, poder o éxito visible. Pero los estoicos tenían una visión muy distinta. Para ellos, la verdadera fortaleza no estaba en lo que una persona tiene, sino en quién decide ser cuando las cosas se ponen difíciles. Porque cualquiera puede comportarse bien cuando todo va a su favor, pero el verdadero carácter aparece cuando hay presión, frustración o problemas. Marco Aurelio recordaba constantemente que lo único que realmente nos pertenece es nuestro carácter. Las circunstancias cambian, las opiniones de los demás cambian, incluso la suerte puede cambiar de un momento a otro. Pero la forma en que decides actuar frente a todo eso es algo que depende de ti. Puedes elegir mantener la honestidad cuando sería más fácil mentir, mantener la calma cuando otros pierden el control o seguir haciendo lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Cuando entiendes esto, muchas cosas empiezan a perder poder sobre ti. Ya no necesitas que todo salga perfecto para sentirte fuerte, porque sabes que tu valor no depende de lo que ocurra afuera, sino de cómo eliges responder. Y esa es una forma de fortaleza que nadie puede quitarte. Ahora me gustaría preguntarte algo. Cuando enfrentas momentos difíciles, ¿qué tipo de carácter te gustaría demostrar más en tu vida? Te leo en los comentarios. Conclusión. Si te das cuenta, ninguna de estas lecciones habla de tener una vida perfecta, ni de eliminar todos los problemas. La vida siempre tendrá días difíciles, personas complicadas y situaciones inesperadas. Eso nunca va a desaparecer. Lo que sí puede cambiar es la forma en que tu mente responde a todo eso. Esa es la verdadera enseñanza de los estoicos. No puedes controlar todo lo que ocurre, pero sí puedes entrenar la mente con la que enfrentas lo que ocurre. La fortaleza mental no aparece de un día para otro. Se construye poco a poco, en los pequeños momentos del día. Cuando decides no tomarte algo personal, cuando haces lo difícil primero, cuando eliges no quejarte y buscar una solución, cuando mantienes la calma mientras otros reaccionan. Son pequeñas decisiones que parecen simples, pero que con el tiempo van moldeando una mente mucho más estable, más clara y mucho más fuerte que la mayoría. Ahora me gustaría que participes en los comentarios, porque este tipo de reflexiones también ayudan a muchas personas que leen la conversación de la comunidad. De todas las lecciones que vimos hoy, ¿cuál fue la que más te hizo pensar o la que sientes que necesitas aplicar más en tu vida ahora mismo? Escríbela en los comentarios. Y si este video te aportó algo de claridad o te ayudó a reflexionar, no olvides suscribirte al canal y compartir este video con alguien que también podría beneficiarse de estas ideas. De verdad, cada comentario, cada suscripción y cada vez que comparten el contenido nos ayuda muchísimo a seguir creando más videos como este. Gracias por estar aquí y por dedicar unos minutos de tu tiempo a fortalecer tu mente. Nos vemos en el próximo video. Hay momentos en los que el verdadero problema no es lo que está pasando en tu vida, sino lo que está pasando dentro de tu cabeza. Todo puede estar relativamente tranquilo, pero aparece un pensamiento, luego otro,
y de repente tu mente empieza a imaginar el peor escenario posible. Empiezas a dudar de ti mismo, a preocuparte por cosas que ni siquiera han ocurrido o a repetir errores del pasado una y otra vez. Y lo más frustrante es que sabes que esos pensamientos no te ayudan, pero aún así siguen apareciendo. Lo interesante es que este problema no es nuevo. Hace más de 2000 años, los filósofos estoicos ya hablaban exactamente de esto. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de la historia, escribía constantemente recordándose cómo controlar su propia mente, porque entendió algo que sigue siendo verdad hoy. No todo pensamiento merece ser escuchado. A veces la mente exagera, inventa historias o crea preocupaciones que ni siquiera existen. Y si no aprendemos a reconocer eso, esos pensamientos pueden terminar controlando nuestro estado de ánimo y nuestras decisiones. En este video vas a descubrir 7 reglas estoicas muy simples y prácticas para dominar los pensamientos negativos antes de que ellos te dominen a ti. Pero antes de continuar, si este tipo de contenido te ayuda a fortalecer tu mente y quieres ver más videos como este, te invito a suscribirte ahora mismo al canal. También quiero que escribas en los comentarios la frase "Mi mente trabaja para mí", como un recordatorio de que no tienes que obedecer cada pensamiento que aparece en tu cabeza. Y si sientes que este video puede ayudar a alguien más, compártelo con esa persona. De verdad, tu apoyo comentando, suscribiéndote o compartiendo nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido. Y quién sabe, quizá no sea casualidad que estés viendo este video justo ahora. Tal vez tu mente necesitaba escuchar esto hoy, porque cuando empiezas a entender cómo funcionan tus pensamientos, algo cambia por completo. Dejas de sentir que tu mente te controla y empiezas a darte cuenta de que puedes aprender a controlarla tú. Y estas reglas estoicas pueden ser el primer paso para lograrlo. Regla 1. No creas todo lo que piensas. La mayoría de las personas comete el mismo error sin darse cuenta. Creen automáticamente todo lo que aparece en su mente. Un pensamiento surge y lo aceptan como si fuera un hecho. Si la mente dice, seguro lo hice mal, lo creen. Si aparece la idea, van a juzgarme, lo creen. Si surge el pensamiento, esto va a salir terrible, también lo creen. Pero los estoicos entendieron algo que cambia completamente la forma en que vemos nuestra mente. Un pensamiento no es necesariamente la verdad. Epicteto enseñaba que muchas veces nuestra mente no describe la realidad, sino que la interpreta, la exagera o incluso la distorsiona. Y cuando no somos conscientes de esto, terminamos reaccionando emocionalmente a historias que nuestra propia mente está inventando. Piensa en algo muy común. Envíes un mensaje y la otra persona tarda horas en responder. En ese pequeño espacio de tiempo, tu mente puede empezar a trabajar sin control. Tal vez piensa que hiciste algo mal, que la persona está molesta contigo o que dijiste algo incorrecto. Pero en realidad no sabes nada de eso. Lo único que ocurrió es que la persona aún no respondió. Todo lo demás lo creó tu mente. Este es exactamente el tipo de mecanismo que Marco Aurelio intentaba vigilar constantemente en sus propios pensamientos. En sus escritos se recordaba algo muy simple pero poderoso: no añadir interpretaciones innecesarias a lo que sucede. Porque muchas veces no sufrimos por los hechos, sino por las historias que nuestra mente construye alrededor de ellos. Lo interesante es que la psicología moderna confirma algo muy similar. La terapia cognitivo-conductual, una de las formas de terapia más estudiadas y efectivas, parte de la idea de que los pensamientos automáticos no siempre son confiables. Nuestro cerebro está diseñado para detectar amenazas, lo cual era útil para sobrevivir hace miles de años. Pero en la vida moderna,
puede hacer que interpretemos demasiadas situaciones como problemas, peligros o fracasos. Por eso muchas veces nuestra mente tiende a imaginar lo peor, incluso cuando no hay evidencia real de que eso vaya a ocurrir. Cuando entiendes esto, empiezas a crear una pequeña distancia entre tú y tus pensamientos. Y esa distancia es increíblemente poderosa, porque significa que ya no tienes que reaccionar automáticamente a todo lo que aparece en tu mente. Dominar esta regla no significa intentar eliminar los pensamientos negativos, porque eso es prácticamente imposible. Los pensamientos van a aparecer, igual que aparecen las nubes en el cielo. La diferencia está en lo que haces después. Puedes observar ese pensamiento y preguntarte si realmente tiene fundamento o si es solo una reacción automática de tu mente. Los estoicos practicaban exactamente esto: mirar el pensamiento antes de aceptarlo. A veces descubrirás que tu mente estaba exagerando. Otras veces verás que estaba anticipando problemas que ni siquiera existen. Y cuando empiezas a reconocer eso con frecuencia, algo interesante ocurre. Los pensamientos negativos dejan de tener tanto poder sobre ti. Ahora me gustaría preguntarte algo. La próxima vez que aparezca un pensamiento negativo en tu mente, intenta detenerte un momento y observarlo con calma. Pregúntate si realmente es un hecho o si es solo una interpretación que tu mente está creando. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué tipo de pensamiento negativo aparece con más frecuencia en tu mente últimamente? Leer tus respuestas también puede ayudar a otras personas a darse cuenta de que no están solas en esta experiencia. Regla 2. No le des energía a un pensamiento que solo quiere crecer. Uno de los mayores problemas con los pensamientos negativos es que rara vez llegan solos. Normalmente empiezan con algo pequeño, casi insignificante, pero si no prestamos atención, ese pensamiento comienza a crecer. Es como una chispa que cae sobre un montón de madera seca. Al principio parece algo sin importancia, pero si la alimentas lo suficiente, termina convirtiéndose en un fuego difícil de apagar. Séneca hablaba mucho de este fenómeno cuando advertía sobre los peligros de la mente descontrolada. Él decía que muchas veces no es el problema lo que nos afecta, sino el tiempo que pasamos dándole vueltas en la cabeza. Y mientras más tiempo permanezca ese pensamiento en tu atención, más fuerza parece tener. Imagina que cometes un pequeño error en el trabajo o en algún proyecto personal. En ese momento aparece el primer pensamiento: tal vez no lo hice bien. Hasta ahí todo es relativamente normal. Pero si tu mente empieza a seguir esa línea de pensamiento, rápidamente puede transformarse en algo mucho más grande. Seguro todos se dieron cuenta. Quizá piensan que no soy bueno en esto. Tal vez estoy arruinando todo. Lo curioso es que el problema inicial no ha cambiado en absoluto, pero tu mente ha construido una historia completa alrededor de él. Esto es lo que los psicólogos llaman rumiación mental, un proceso en el que el cerebro repite el mismo pensamiento una y otra vez, amplificándolo cada vez más. Los estoicos desarrollaron una forma muy práctica de lidiar con este tipo de situaciones: no alimentar el pensamiento innecesariamente. En lugar de seguir analizándolo, discutiéndolo o imaginando escenarios, aprendían a reconocer el momento exacto en el que la mente empieza a girar en círculos. Y cuando eso ocurre, hacen algo muy simple pero muy poderoso: cambian su atención. Marco Aurelio se recordaba constantemente que muchas preocupaciones desaparecen cuando dejamos de prestarles atención. No porque estemos ignorando la realidad, sino porque muchas veces el pensamiento negativo solo sobrevive mientras le seguimos dando espacio en nuestra mente. Esto no significa reprimir pensamientos ni fingir que no existen.
significa reconocer cuándo tu mente está empezando a exagerar una situación y decidir conscientemente no seguir alimentando esa espiral mental. A veces la mejor respuesta no es analizar más, sino cortar el ciclo, cambiar de actividad, enfocarte en una tarea concreta o simplemente dirigir tu atención hacia algo productivo. Con el tiempo, este pequeño hábito entrena tu mente para no quedar atrapada en pensamientos que solo buscan crecer sin aportar ninguna solución. Ahora quiero que pienses en algo con total honestidad. Cuando aparece un pensamiento negativo en tu mente, ¿sueles dejarlo pasar? ¿O te quedas dándole vueltas durante horas o incluso días? Cuéntamelo en los comentarios escribiendo: hoy dejo de alimentar pensamientos que no me ayudan. Muchas veces, reconocer este patrón es el primer paso para empezar a cambiarlo. Regla 3. Hazte una pregunta que despierte tu mente. Hay momentos en los que un pensamiento negativo aparece con tanta fuerza que parece imposible ignorarlo. En esos momentos, intentar simplemente dejar de pensar en eso casi nunca funciona. De hecho, mientras más intentas bloquear un pensamiento, más insiste en quedarse. Los estoicos entendían muy bien este problema, por eso utilizaban algo mucho más inteligente: preguntas conscientes. En lugar de luchar contra el pensamiento, lo enfrentaban con una pregunta que obligara a la mente a despertar. Porque una pregunta bien hecha tiene el poder de romper el piloto automático de la mente. Imagina que tu mente empieza a repetir una preocupación constante. Esto va a salir mal. Seguro, todo va a salir mal. En lugar de seguir ese pensamiento, puedes detenerte un momento y preguntarte algo muy simple pero poderoso. ¿Este pensamiento me está ayudando en algo ahora mismo? La mayoría de las veces, la respuesta será clara: no. No está resolviendo el problema, no está mejorando la situación y tampoco te está dando claridad. Solo está aumentando la ansiedad. En ese instante, tu mente empieza a darse cuenta de algo importante. Seguir ese pensamiento no tiene ningún beneficio real. Los filósofos estoicos utilizaban este tipo de cuestionamientos para entrenar su mente todos los días. Marco Aurelio, por ejemplo, constantemente se hacía preguntas en su diario personal para revisar si sus pensamientos eran razonables o exagerados. Esta práctica también aparece hoy en la psicología moderna. En la terapia cognitivo-conductual, se utilizan preguntas similares para ayudar a las personas a cuestionar pensamientos automáticos que no son útiles. Cuando haces esto con frecuencia, empiezas a notar algo interesante. Muchos pensamientos negativos pierden fuerza simplemente porque los estás observando con más claridad. Con el tiempo, esta simple herramienta se convierte en una especie de alarma mental. Cada vez que un pensamiento negativo intenta arrastrarte, aparece la pregunta que lo interrumpe. Y esa pequeña pausa cambia todo. En lugar de reaccionar automáticamente, empiezas a elegir cómo responder. Ese es uno de los primeros signos de que estás recuperando el control de tu mente. Porque dominar los pensamientos no significa eliminarlos, sino aprender a no obedecerlos sin antes examinarlos. Ahora quiero que reflexiones un momento. Cuando aparece un pensamiento negativo fuerte en tu mente, ¿sueles cuestionarlo o simplemente lo aceptas y sigues pensando en él? Escribe en los comentarios la frase: hoy empiezo a cuestionar mis pensamientos. A veces una sola pregunta hecha en el momento correcto puede cambiar completamente la dirección de tu mente. Regla 4. Reduce el problema a su tamaño real. Una de las habilidades mentales más poderosas que practicaban los estoicos era aprender a ver las cosas tal como son, sin exagerarlas. Porque si observas con atención, muchas veces el sufrimiento no viene del problema en sí, sino de la forma en que nuestra mente lo agranda.
Un pequeño inconveniente puede transformarse rápidamente en una gran preocupación, simplemente porque empezamos a añadirle interpretaciones, suposiciones y escenarios imaginarios. Marco Aurelio era muy consciente de esto. Por eso practicaba algo muy simple pero muy efectivo: describir los hechos de la manera más directa y sencilla posible, sin adornos mentales innecesarios. Imagina que alguien hace un comentario negativo sobre ti. En cuestión de segundos, tu mente puede empezar a construir una historia completa. Tal vez piensas que esa persona te respeta menos, que otras personas también piensan lo mismo, o incluso que eso afectará tu reputación. Pero si aplicas la práctica estoica de simplificar el hecho, todo cambia. El evento real es simplemente este: alguien expresó una opinión. Eso es todo. Todo lo demás son capas de interpretación que tu mente añadió después. Cuando logras separar el hecho de la historia que tu mente inventa, el problema muchas veces pierde gran parte de su peso emocional. Los estoicos utilizaban este ejercicio constantemente porque sabían que la mente humana tiene una tendencia natural a dramatizar. Nuestro cerebro intenta anticipar amenazas y problemas y a veces termina reaccionando como si una pequeña dificultad fuera una gran catástrofe. En psicología, esto se conoce como catastrofización, un patrón mental en el que el cerebro imagina automáticamente el peor resultado posible. Reducir el problema a su forma más simple rompe este patrón, porque obliga a tu mente a regresar a la realidad en lugar de quedarse atrapada en historias imaginarias. Cuando comienzas a practicar esto con frecuencia, ocurre algo interesante. Muchos problemas dejan de parecer tan enormes como al principio. No desaparecen, pero recuperan su tamaño real. Y cuando un problema tiene su tamaño real, es mucho más fácil enfrentarlo con calma y claridad. Esa es la verdadera intención de esta regla estoica: no ignorar las dificultades, sino evitar que tu mente las convierta en algo más grande de lo que realmente son. Ahora quiero que pienses en algo que últimamente te ha estado preocupando demasiado. Si lo redujeras únicamente al hecho real, sin interpretaciones ni historias mentales, ¿cómo se vería ese problema en realidad? Escríbelo en los comentarios comenzando con esta frase: si lo veo con claridad, el hecho real es... Muchas veces, cuando expresamos el hecho simple, nos damos cuenta de que el problema era mucho más pequeño de lo que nuestra mente nos hacía creer. Regla 5. Mantén tu mente ocupada en algo útil. Uno de los mayores errores que cometemos cuando aparecen pensamientos negativos es quedarnos quietos, dándole vueltas al mismo tema una y otra vez. Parece que estamos intentando resolver algo, pero en realidad solo estamos atrapados en un ciclo mental que no produce ninguna solución. Séneca advertía mucho sobre esto cuando hablaba del peligro de una mente sin dirección. Él decía que cuando la mente no tiene un propósito claro, comienza a vagar, y cuando vaga demasiado tiempo, termina encontrando problemas incluso donde no los hay. Piensa en lo que suele ocurrir cuando no tienes nada específico en qué concentrarte. Tal vez estás acostado, mirando el teléfono o simplemente dejando que tu mente divague. En esos momentos es cuando más fácilmente aparecen pensamientos sobre errores del pasado, preocupaciones sobre el futuro o dudas sobre ti mismo. No es casualidad. Nuestro cerebro odia el vacío mental, así que cuando no tiene una tarea clara, empieza a llenar ese espacio con cualquier cosa que encuentre, y muchas veces lo que encuentra son preocupaciones. Los estoicos entendían muy bien este mecanismo. Por eso insistían en mantener la mente enfocada en actividades con propósito. Marco Aurelio hablaba constantemente de dirigir la atención hacia lo que estás haciendo en el momento presente. No porque el trabajo o la actividad en sí fueran mágicos, sino porque una mente ocupada en algo significativo tiene menos espacio para alimentar pensamientos innecesarios.
Hoy la psicología también respalda esta idea. Numerosos estudios muestran que cuando nuestra atención se enfoca en una tarea concreta, la rumiación mental disminuye considerablemente. Esto no significa llenar cada segundo del día con actividad frenética, sino aprender a dirigir conscientemente tu atención hacia algo que tenga valor. Trabajar en algo importante, aprender algo nuevo, ejercitarte, ordenar tu entorno o simplemente dedicarte a una tarea que requiera presencia. Cuando haces esto, algo interesante ocurre. Los pensamientos negativos pierden fuerza porque ya no tienen el espacio mental que antes ocupaban. No desaparecen por completo, pero dejan de dominar tu mente. Ahora quiero preguntarte algo con total honestidad. Cuando tu mente empieza a llenarse de pensamientos negativos, ¿sueles quedarte pensando en ellos o cambias tu enfoque hacia alguna actividad útil? Cuéntamelo en los comentarios escribiendo: hoy elijo ocupar mi mente en algo que me haga crecer. A veces, el simple acto de dirigir nuestra atención hacia algo productivo es suficiente para romper el ciclo de pensamientos que nos estaba atrapando. Regla 6. Donde va tu atención, va tu mente. Una de las verdades más simples y al mismo tiempo más poderosas sobre la mente humana es esta: tu mente sigue a tu atención. Aquello en lo que decides enfocarte comienza a ocupar más espacio dentro de tu cabeza. Si diriges tu atención constantemente hacia problemas, errores o preocupaciones, tu mente terminará viviendo en ese lugar. Pero si aprendes a mover conscientemente tu atención hacia cosas más útiles, tu experiencia mental empieza a cambiar. Los estoicos entendían esto muy bien. Marco Aurelio se recordaba constantemente que nuestra mente se vuelve similar a aquello en lo que pensamos con frecuencia. Muchas veces creemos que los pensamientos negativos aparecen sin control, como si no tuviéramos ningún poder sobre ellos. Pero en realidad, lo que suele ocurrir es que nuestra atención se queda atrapada en ellos. Es como cuando escuchas una conversación en una habitación llena de ruido. Si decides prestar atención a una voz específica, de repente esa voz se vuelve más clara que todas las demás. Con los pensamientos ocurre algo parecido. Cuando empiezas a observarlos, analizarlos y repetirlos en tu mente, les estás dando exactamente lo que necesitan para crecer: tu atención. Los estoicos practicaban dirigir su atención de forma deliberada. En lugar de quedarse atrapados en pensamientos que no podían controlar, elegían enfocarse en aquello que sí podían mejorar: sus acciones, sus decisiones y su carácter. Este pequeño cambio de enfoque es increíblemente poderoso, porque cuando tu mente está concentrada en construir algo, mejorar una habilidad, resolver un problema real o trabajar en algo significativo, los pensamientos negativos pierden protagonismo. Siguen existiendo, pero ya no ocupan el centro del escenario mental. En psicología moderna, se sabe que la atención funciona como un filtro. Nuestro cerebro recibe miles de estímulos y pensamientos cada día, pero solo algunos se vuelven dominantes y normalmente son aquellos a los que prestamos más atención. Cuando comprendes esto, empiezas a darte cuenta de algo liberador. No puedes controlar todos los pensamientos que aparecen en tu mente, pero sí puedes decidir a cuáles les das tu atención. Y esa decisión cambia mucho más de lo que imaginas. Ahora quiero que reflexiones un momento. ¿En qué suele enfocarse más tu mente durante el día? ¿En los problemas, en los errores o en las cosas que puedes construir y mejorar? Escríbelo en los comentarios completando esta frase: hoy decido dirigir mi atención hacia... A veces, cambiar el lugar donde colocamos nuestra atención es el primer paso para transformar lo que ocurre dentro de nuestra mente. Regla 7. Entrena tu mente todos los días.
Una de las ideas más importantes del estoicismo es que la mente funciona exactamente igual que cualquier otra habilidad. Si no la entrenas, se debilita. Muchas personas esperan tener calma, claridad o control mental en los momentos difíciles, pero nunca han dedicado tiempo a fortalecer su mente cuando todo está tranquilo. Marco Aurelio entendía esto perfectamente. A pesar de ser emperador y tener responsabilidades enormes, dedicaba tiempo cada día a escribir en su diario y reflexionar sobre sus pensamientos. No lo hacía porque tuviera demasiado tiempo libre, sino porque sabía que la mente necesita entrenamiento constante si queremos que nos ayude en lugar de sabotearnos. Imagina a alguien que nunca hace ejercicio físico y de repente intenta correr una maratón. Probablemente su cuerpo no estará preparado para ese esfuerzo. Con la mente ocurre algo muy parecido. Si pasamos días, semanas o años sin observar nuestros pensamientos, sin cuestionarlos o sin dirigir nuestra atención de manera consciente, cuando aparece una situación difícil, nuestra mente reaccionará de forma automática. Y muchas veces, esa reacción automática es la preocupación, la ansiedad o el pensamiento negativo. No porque seamos débiles, sino porque nunca hemos entrenado otra forma de responder. Los estoicos desarrollaron pequeñas prácticas diarias para fortalecer su mente. Algunas personas escriben sus pensamientos para analizarlos con claridad. Otras dedican unos minutos al día a reflexionar sobre cómo reaccionaron ante ciertas situaciones. Incluso algo tan simple como detenerte unos minutos para observar tus pensamientos ya es una forma de entrenamiento mental. Con el tiempo, este hábito crea una diferencia enorme. Empiezas a reconocer más rápido cuando un pensamiento negativo aparece, cuando tu mente está exagerando o cuando una preocupación no tiene fundamento real. Lo más interesante de todo es que este entrenamiento no necesita ser complicado ni consumir mucho tiempo. Lo que realmente importa es la consistencia. Unos pocos minutos cada día pueden fortalecer tu mente mucho más de lo que imaginas. Y cuando practicas esto durante semanas o meses, empiezas a notar algo sorprendente. Situaciones que antes te atrapaban mentalmente, ahora pasan frente a ti sin dominar tu mente. Ese es el verdadero objetivo del entrenamiento estoico: desarrollar una mente que no reacciona automáticamente, sino que responde con claridad. Ahora quiero preguntarte algo importante. Si dedicaras solo unos minutos al día a observar y entrenar tu mente, ¿cómo crees que cambiaría la forma en que manejas los pensamientos negativos? Escríbelo en los comentarios completando esta frase. Desde hoy, empiezo a entrenar mi mente para... Muchas veces el cambio no ocurre en un solo momento, sino en pequeñas prácticas que repetimos todos los días. Conclusión. Después de ver estas reglas, algo importante empieza a quedar claro. Los pensamientos negativos no son el verdadero problema. El problema aparece cuando dejamos que esos pensamientos se queden demasiado tiempo en nuestra mente, cuando los creemos sin cuestionarlos o cuando les damos más atención de la que realmente merecen. Los estoicos entendieron algo que sigue siendo increíblemente relevante hoy. No siempre podemos controlar lo que aparece en nuestra mente, pero sí podemos aprender a decidir qué hacer con ello. Y esa pequeña diferencia cambia mucho más de lo que parece. Porque cuando empiezas a observar tus pensamientos en lugar de obedecerlos automáticamente, recuperas algo muy importante: el control sobre tu propia mente. Marco Aurelio escribió una frase que resume perfectamente todo esto. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y cuando la lees con atención, te das cuenta de que no estaba hablando de eliminar los pensamientos negativos por completo, algo que sería imposible.
Lo que estaba señalando es que nuestra vida mejora cuando aprendemos a manejar nuestra mente con más claridad. Cada vez que cuestionas un pensamiento negativo, cada vez que decides no alimentarlo o cada vez que eliges enfocar tu atención en algo más útil, estás fortaleciendo tu mente poco a poco. Si este video te ayudó a ver tus pensamientos desde una perspectiva diferente, me gustaría pedirte algo muy sencillo. Escribe en los comentarios la frase "Mi mente es más fuerte que mis pensamientos". Puede parecer algo pequeño, pero escribirlo es una forma de recordarte que tu mente no tiene que ser un lugar de lucha constante, sino un espacio que puedes aprender a dirigir con más calma y conciencia. También me gustaría saber cuál de estas reglas fue la que más te hizo reflexionar. Y si conoces a alguien que últimamente esté luchando con demasiados pensamientos negativos, te invito a compartir este video con esa persona. A veces, escuchar una idea en el momento correcto puede cambiar completamente la forma en que alguien ve lo que está viviendo. De verdad, gracias por tomarte el tiempo de ver este video, por comentar, por suscribirte y por compartirlo. Todo eso nos apoya muchísimo y nos permite seguir creando más contenido como este para ayudar a más personas a fortalecer su mente. Nos vemos en el próximo video. La ansiedad no aparece de repente, se filtra, empieza con un "y sí", con una conversación imaginaria, con un pequeño nudo en el pecho que intentas ignorar. Y cuando menos lo notas, ya estás viviendo en un futuro que no existe, reaccionando a peligros que solo están en tu mente. Lo más engañoso es que se siente útil, como si preocuparte te estuviera preparando, pero en realidad te está desgastando, no te está protegiendo, te está drenando. Lo verdaderamente peligroso no es sentir ansiedad de vez en cuando, es acostumbrarte a ella, es que se vuelva tu estado normal. Que ya no digas "estoy ansioso", sino "yo soy así". Y cuando aceptas eso, sin darte cuenta, empiezas a vivir limitado por pensamientos que nunca cuestionaste. Pero aquí hay algo que necesitas escuchar. Tu mente puede aprender a funcionar diferente. No estás roto, estás desentrenado, y lo que no ha sido entrenado puede entrenarse. No es casualidad que estés viendo este video. Tal vez estás cansado de sentir que tu propia cabeza va en tu contra. Tal vez ya te diste cuenta de que no puedes seguir viviendo con ese ruido constante. Y si es así, quédate, porque voy a compartir contigo 7 lecciones estoicas, simples y prácticas, que puedes aplicar justo en el momento en que la ansiedad aparece. Pero antes, suscríbete al canal si estás decidido a fortalecer tu mente en serio, y escribe en los comentarios: "Mi mente trabaja para mí, no contra mí". Ese pequeño acto es un compromiso contigo mismo. Y si conoces a alguien que esté luchando en silencio, comparte este video con esa persona. De verdad, cada comentario, cada suscripción y cada vez que compartes este contenido nos apoya muchísimo para seguir creando este tipo de mensajes. Quédate hasta el final, porque cuando entiendas cómo funciona realmente la ansiedad y cómo puedes intervenirla en tiempo real, algo dentro de ti va a cambiar. Y cuando cambia la forma en que interpretas tus pensamientos, cambia todo. Lección 1. Baja el volumen del futuro. La ansiedad casi nunca está hablando de lo que está pasando ahora mismo. Está hablando de lo que podría pasar después. Por eso se siente tan pesada. No estás cargando con un problema real. Estás cargando con 10 versiones posibles del mismo problema, todas ocurriendo en tu cabeza al mismo tiempo. Tu mente se adelanta, inventa escenarios, ensaya fracasos, imagina rechazos y te empuja a vivir en modo prevención como si eso fuera inteligencia. Pero aquí está el detalle que cambia todo. Anticipar no es lo mismo que prepararte. Anticipar
Cuando se vuelve automático y constante, es una forma de sufrimiento adelantado. Y lo más engañoso es que tu cuerpo no distingue si el peligro es real o imaginado. Si tu mente lo interpreta como amenaza, tu sistema nervioso responde igual, activando tensión, acelerando tu pulso y preparando una defensa que nadie pidió. Los estoicos entendieron esto con una claridad impresionante. Marco Aurelio se repetía que no tenía sentido perturbarse por un futuro que aún no existe, porque cuando ese momento llegue, lo enfrentarás con la misma razón que hoy usas para pensar. No se trata de negar riesgos, sino de dejar de vivir como si todos ya estuvieran ocurriendo. Y la psicología moderna confirma algo similar. La ansiedad anticipatoria activa los mismos circuitos que el peligro real, especialmente la amígdala, que funciona como una alarma interna. Cuando tu atención se queda atrapada en el futuro, tu cerebro entra en modo búsqueda de amenaza y empieza a encontrar señales por todas partes. Entonces, todo parece confirmar tus miedos, incluso cuando no hay evidencia sólida. La clave práctica para bajar el volumen del futuro no es intentar eliminar pensamientos, porque luchar contra ellos suele hacerlos más intensos. La clave es reducir el horizonte temporal. En lugar de preguntarte, ¿y si todo sale mal dentro de 6 meses? Entrenas tu mente a enfocarse en una pregunta más concreta y manejable. ¿Qué puedo hacer en los próximos 10 minutos? Tu cerebro puede procesar un paso inmediato. Lo que lo abruma es intentar resolver escenarios completos que ni siquiera han ocurrido. Cuando reduces el tiempo al presente cercano, le envías una señal clara a tu sistema nervioso. Hay dirección, hay acción, hay algo real que hacer ahora mismo. Imagina que estás preocupado por una entrevista, una conversación incómoda o un proyecto importante. Si te quedas en el futuro lejano, tu mente empieza a construir catástrofes. Pero si te traes de vuelta y te preguntas qué acción específica puedes tomar ahora, la energía cambia. Tal vez es preparar una respuesta, revisar un punto clave, practicar durante 5 minutos o simplemente organizar tus ideas en papel. No estás negando el futuro, estás dejando de vivir en él. Y cada vez que haces esto, tu mente aprende que no necesita correr tan lejos para sentirse a salvo. Aprende que el control no está en imaginar más, sino en ejecutar mejor. Así que la próxima vez que sientas que la ansiedad empieza a hablar en voz alta, no intentes callarla con fuerza. Simplemente pregúntate cuál es el siguiente paso concreto que depende de ti en este momento y hazlo sin dramatizarlo. Esa es la forma práctica de entrenar tu mente para que deje de vivir en amenazas imaginadas y vuelva al presente, donde realmente tienes poder. Ahora quiero preguntarte algo importante. Cuando tu ansiedad se activa, ¿sueles adelantarte meses o incluso años en tu cabeza? Escríbelo en los comentarios y sé honesto contigo, porque reconocer hacia dónde se dispara tu mente es el primer paso para aprender a traerla de vuelta. Lección 2. Nombra lo que sientes y deja de exagerarlo. La ansiedad se vuelve más grande cuando es confusa, cuando solo dices, me siento mal o algo no está bien. Tu mente llena los espacios en blanco con interpretaciones dramáticas, pero cuando una emoción no tiene nombre claro, se siente más peligrosa de lo que realmente es. Aquí ocurre algo interesante. El cerebro reacciona con más intensidad ante lo desconocido. Por eso, cuando no defines lo que sientes, tu sistema nervioso se mantiene en alerta máxima, como si estuviera enfrentando una amenaza invisible. Y una amenaza invisible siempre parece peor que una concreta. Los estoicos practicaban algo muy simple pero poderoso: describir la realidad sin añadirle juicio. Marco Aurelio se entrenaba para separar el hecho de la interpretación, y eso incluía lo que ocurría dentro de él. En lugar de decir, esto es terrible, lo reducía a lo que realmente era,
Esto es una sensación incómoda. Esa diferencia cambia todo, porque cuando transformas un "esto es insoportable" en un "estoy sintiendo presión en el pecho y pensamientos acelerados", de pronto lo que parecía un monstruo se convierte en un fenómeno específico, y lo específico siempre es más manejable que lo abstracto. La neurociencia respalda esto con algo llamado etiquetado emocional. Estudios han demostrado que cuando pones en palabras exactas lo que estás sintiendo, disminuye la activación de la amígdala, que es la región asociada al miedo, y aumenta la actividad en la corteza prefrontal, que es la parte racional del cerebro. En términos simples, cuando nombras la emoción con precisión, tu cerebro cambia de modo reactivo a modo reflexivo. No eliminas la ansiedad, pero reduces su intensidad, y esa reducción puede ser suficiente para que recuperes el control. La práctica es sencilla, pero requiere honestidad. La próxima vez que sientas ansiedad, no digas "estoy mal". Detente y descríbelo con detalle casi clínico. Estoy sintiendo tensión en el cuello. Mi respiración está más rápida y tengo pensamientos repetitivos sobre que algo saldrá mal. Sin insultarte, sin dramatizar, sin añadir historias, solo describiendo. Al hacerlo, estás tomando distancia. Ya no estás dentro del torbellino, estás observándolo. Y cuando observas algo, automáticamente dejas de ser eso. Este pequeño acto de claridad rompe uno de los mecanismos principales de la ansiedad, la exageración difusa. Porque la ansiedad necesita vaguedad para crecer. Cuando la iluminas con palabras concretas, pierde parte de su fuerza. No se trata de negar lo que sientes, sino de entenderlo con precisión. Ahora quiero que reflexiones algo. Cuando te invade la ansiedad, ¿qué sueles decirte exactamente? ¿Es algo general como "todo está mal"? ¿O puedes identificar sensaciones específicas? Escríbelo en los comentarios con la mayor claridad posible, porque cuanto más específico seas, menos poder tendrá esa emoción sobre ti. Lección 3. No intentes calmarte, aprende a sostener la incomodidad. Aquí hay una verdad incómoda que casi nadie te dice. Muchas veces la ansiedad se intensifica porque intentas desesperadamente que desaparezca. En el momento en que sientes el nudo en el pecho, tu reacción automática es "esto no debería estar pasando" o "tengo que calmarme ya". Y sin darte cuenta empiezas a luchar contra la sensación. Pero esa lucha es como echarle gasolina al fuego. Cuanto más intentas expulsarla, más atención le das. Y cuanto más atención le das, más grande se vuelve. La ansiedad no solo se alimenta del miedo, también se alimenta de la resistencia. Los estoicos tenían una relación distinta con la incomodidad. No la veían como algo que debía eliminarse a toda costa, sino como parte natural de la experiencia humana. Epicteto enseñaba que el sufrimiento no viene del evento en sí, sino de la interpretación y de la oposición interna que creamos frente a él. Y la psicología moderna, especialmente las terapias basadas en aceptación, confirma lo mismo. Cuando dejas de pelear con la emoción y la permites estar ahí sin dramatizarla, su intensidad empieza a disminuir por sí sola. No porque la obligues a irse, sino porque ya no tiene contra qué chocar. Imagina que la ansiedad es como arenas movedizas. Si entras en pánico y empiezas a moverte con desesperación, te hundes más rápido. Pero si te quedas quieto, si distribuyes tu peso y dejas de luchar, el cuerpo se estabiliza. Con la ansiedad pasa algo similar. Cuando aparece, en lugar de decir "esto es terrible", prueba decir internamente "está bien, esto es ansiedad, puedo sentirla sin que me destruya". No es resignación, es estabilidad. Es enviarle a tu cerebro el mensaje de que la sensación es incómoda, pero no peligrosa. Una práctica muy concreta es darte 60 segundos de permiso absoluto para sentir lo que está ocurriendo sin intentar cambiarlo. Cierra los ojos si puedes.
Lleva tu atención a la sensación física y descríbela mentalmente sin juicio. Observa cómo sube, cómo se mueve, cómo cambia. Porque algo importante que debes entender es esto: ninguna emoción es estática. Todas tienen un pico y luego descienden, pero si entras en pánico, interrumpes ese ciclo natural y lo prolongas. Sostener la incomodidad es permitir que el ciclo complete su recorrido. Cada vez que haces esto, le enseñas a tu sistema nervioso una lección poderosa. Puedo sentir ansiedad y seguir aquí. Y esa experiencia repetida debilita el miedo secundario, que muchas veces es más fuerte que la ansiedad original. No temes solo la situación, temes sentir ansiedad. Cuando rompes ese miedo al miedo, recuperas terreno. Ahora quiero preguntarte algo con honestidad. Cuando sientes ansiedad, ¿tu primer impulso es huir, distraerte o forzarte a calmarte? Escríbelo en los comentarios, porque reconocer tu patrón es el primer paso para empezar a cambiarlo. Lección 4. Mueve el cuerpo antes de creerle a tu mente. La ansiedad no es solo un fenómeno mental, es sobre todo un fenómeno físico. Antes de que aparezca el pensamiento catastrófico, ya hay un cambio en tu respiración, en tu ritmo cardíaco, en la tensión muscular. El problema es que solemos intentar resolver algo corporal únicamente con diálogo interno, como si una conversación pudiera apagar una alarma biológica. Pero cuando tu sistema nervioso está activado, la parte racional del cerebro pierde fuerza momentáneamente. Por eso, cuanto más intentas pensar positivo en medio de la ansiedad, más frustración sientes. Estás intentando apagar fuego con palabras cuando lo que necesitas es regular la gasolina. Desde una perspectiva estoica, el autocontrol no era solo mental, era práctico. La disciplina incluía hábitos físicos, rutinas, exposición al frío, caminatas, movimiento constante. No porque el cuerpo fuera separado de la mente, sino porque entendían que están profundamente conectados. Y la ciencia moderna lo confirma. Cuando te mueves, ayudas a metabolizar la adrenalina y el cortisol que tu cuerpo liberó como respuesta al supuesto peligro. Si no utilizas esa energía, se queda circulando, alimentando la sensación de inquietud. La ansiedad muchas veces es energía acumulada sin salida. Aquí la instrucción es simple y directa. Cuando sientas que la ansiedad empieza a subir, no te quedes inmóvil analizando lo que pasa. Haz algo físico inmediato. Camina 5 minutos sin el teléfono. Haz 20 sentadillas. Lava tu rostro con agua fría. Respira profundo de forma lenta y controlada durante 1 minuto completo. No lo hagas como ritual mágico. Hazlo como intervención biológica. Le estás enviando a tu sistema nervioso una señal clara. No estoy en peligro real. Y el cuerpo entiende mejor las acciones que las explicaciones. Hay algo poderoso en interrumpir el patrón físico antes de que el patrón mental tome el control. Muchas veces la espiral comienza con una pequeña activación corporal que tu mente interpreta como amenaza y a partir de ahí construye la historia. Pero si intervienes temprano con movimiento, cambias la fisiología y evitas que la narrativa se dispare. Es como cortar el cable antes de que la alarma suene por completo. No estás negando lo que sientes, estás regulándolo desde la raíz. Entrena esto como reflejo. Que tu primera respuesta ante la ansiedad no sea pensar más, sino moverte más. Con el tiempo, tu cuerpo aprenderá que la activación no siempre significa peligro y tu mente dejará de dramatizar cada señal interna. Ahora quiero saber algo. Cuando la ansiedad aparece, ¿tiendes a quedarte quieto dándole vueltas en tu cabeza o sueles cambiar de entorno y moverte? Escríbelo en los comentarios, porque identificar tu reacción automática te permitirá decidir si necesitas empezar a intervenir desde el cuerpo antes que desde la mente. Lección 5. Reduce la historia a los hechos.
Una de las cosas que más alimenta la ansiedad no es lo que ocurre, sino la historia que construyes alrededor de lo que ocurre. Hay un hecho simple, y luego está tu interpretación. El problema es que tu mente no te avisa cuándo dejó los hechos y empezó a inventar narrativa. Solo sientes la emoción intensificarse y asumes que debe haber una razón sólida detrás. Pero muchas veces no estás reaccionando a la realidad. Estás reaccionando a una versión exagerada de ella. Y cuanto más dramática es la historia, más fuerte es la ansiedad. Marco Aurelio tenía una práctica poderosa: quitarle a las cosas la opinión añadida. Él entendía que el sufrimiento se amplifica cuando agregamos juicio, suposiciones e interpretación emocional a un evento neutral. Por ejemplo, el hecho puede ser: no me respondió el mensaje. La historia puede convertirse en: ya no le importo, hice algo mal, siempre me abandonan. Observa cómo, en cuestión de segundos, pasas de un dato simple a una conclusión devastadora. Y lo más impactante es que tu cuerpo reacciona a esa historia como si fuera verdad comprobada. Aquí entra una herramienta extremadamente práctica: separar en voz alta o por escrito lo que es hecho de lo que es interpretación. Hecho: la reunión se canceló. Interpretación: están perdiendo interés en mí. Hecho: cometí un error. Interpretación: soy incompetente. Cuando lo divides así, muchas veces te das cuenta de que la parte que más duele no es el hecho, sino la narrativa. Y esa narrativa casi siempre incluye palabras como siempre, nunca, todo o nadie. Esas generalizaciones son gasolina para la ansiedad. La psicología cognitiva respalda esta práctica porque ayuda a detectar distorsiones mentales como la catastrofización y la lectura de mente. Cuando reduces la experiencia a datos verificables, la intensidad emocional disminuye, porque la mente pierde el material exagerado que estaba usando para sostener el miedo. No se trata de volverte frío o indiferente, se trata de volverte preciso. Y la precisión calma, porque la verdad concreta casi siempre es menos aterradora que la historia que inventaste. Entrena esto cada vez que sientas que la ansiedad está creciendo. Pregúntate con honestidad: ¿qué sé con certeza y qué estoy suponiendo? Esa simple pregunta puede frenar una espiral completa. Ahora quiero que pienses en la última vez que te sentiste ansioso. ¿Cuál fue el hecho real y cuál fue la historia que tu mente agregó encima? Escríbelo en los comentarios si te atreves, porque cuando lo ves separado, pierdes menos energía peleando contra fantasmas que tú mismo creaste. Lección 6. Deja de alimentar tu mente con caos. Hay algo que casi nadie relaciona directamente con su ansiedad: lo que consume todos los días. Noticias alarmantes apenas despiertas, redes sociales antes de dormir, comparaciones constantes, información negativa repetida una y otra vez. Crees que solo estás informándote o entreteniéndote, pero tu sistema nervioso no lo interpreta así. Para tu cerebro, cada titular dramático es una posible amenaza. Cada comparación es una señal de insuficiencia. Cada discusión digital es un conflicto más que procesar. Y si alimentas tu mente con caos, no puedes esperar que produzca calma. Los estoicos eran extremadamente cuidadosos con lo que permitían entrar en su mente. Séneca advertía que la compañía y el entorno influyen directamente en nuestro estado interior. Hoy esa compañía no es solo física, es digital. Pasas horas consumiendo contenido diseñado para captar tu atención a través del impacto emocional, no de la serenidad. El problema no es que el mundo tenga problemas. El problema es que estás expuesto a todos ellos, todo el tiempo, sin pausa. Ningún ser humano fue diseñado para cargar con el peso informativo global las 24 horas del día. Desde una perspectiva psicológica,
La exposición constante a estímulos negativos mantiene activado el sistema de amenaza. Tu cerebro empieza a operar como si el peligro fuera constante, incluso cuando estás sentado en tu casa sin que nada malo esté ocurriendo. Y esa activación sostenida desgasta tu capacidad de regular emociones. Lo que empieza como "solo voy a ver un momento el teléfono" puede terminar alterando tu descanso, tu concentración y tu percepción del mundo. No es debilidad. Es biología respondiendo a estímulos repetidos. Aquí la práctica es concreta y poderosa. Limita conscientemente tu consumo de información que no te aporta control real. No necesitas eliminarlo todo, pero sí establecer límites claros. Evita noticias alarmantes al inicio y al final del día. Reduce el tiempo en redes sociales que disparan comparación. Observa cómo cambia tu estado mental cuando tu mente no está siendo bombardeada constantemente. No es escapismo, es disciplina. Es decidir que tu paz mental vale más que la curiosidad momentánea. Pregúntate con honestidad, ¿cuánto del contenido que consumes diariamente te aporta crecimiento real y cuánto simplemente activa tu ansiedad? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. Escríbelo en los comentarios si te atreves, porque reconocer cuánto caos estás permitiendo entrar es el primer paso para recuperar la tranquilidad que tanto dices querer. Lección 7. Haz lo que temes, pero en versión pequeña. La ansiedad se fortalece cada vez que evitas algo por miedo. Puede parecer alivio en el momento, pero es un alivio que sale caro. Cancelas la llamada, pospones la conversación, no envías el mensaje, no tomas la oportunidad y por unos minutos sientes que la presión baja. El problema es que tu cerebro aprende algo peligroso. Eso era una amenaza real. Hiciste bien en escapar. Y la próxima vez que esa situación aparezca, la reacción será más intensa. Así funciona el ciclo. Evitación, alivio temporal, miedo reforzado. Y sin darte cuenta, tu mundo empieza a hacerse más pequeño. Los estoicos entendían que el carácter se forma enfrentando voluntariamente aquello que incomoda. No buscaban el sufrimiento por drama, sino por entrenamiento. Sabían que huir debilita y enfrentar fortalece. Y la psicología moderna confirma esto a través del principio de exposición gradual. Cuando te acercas de manera controlada a lo que temes, tu cerebro aprende que puede tolerarlo. No necesitas una experiencia perfecta, necesitas una experiencia manejable que contradiga la narrativa catastrófica que tu mente inventó. La clave aquí no es lanzarte a lo más grande de inmediato. Eso suele generar más resistencia. La clave es hacerlo en versión pequeña. Si temes hablar en público, no empieces con un auditorio lleno. Empieza expresando tu opinión en una reunión pequeña. Si temes el rechazo, no declares tus sentimientos en un gran discurso. Comienza con una conversación honesta y breve. Si te da ansiedad equivocarte, intenta algo nuevo sabiendo que no saldrá perfecto. Lo importante no es la magnitud del acto, es el mensaje que le envías a tu cerebro. Puedo atravesar esto y sigo aquí. Cada vez que das un paso pequeño hacia lo que temes, debilitas la asociación automática entre incomodidad y peligro. La ansiedad empieza a perder credibilidad, porque ahora ya no se basa solo en suposiciones, sino en evidencia real de que sobreviviste. Y esa evidencia pesa más que cualquier pensamiento. La confianza no nace de pensar diferente, nace de actuar diferente. No necesitas sentirte valiente para actuar. Muchas veces la valentía aparece después del movimiento, no antes. Quiero que seas honesto contigo mismo por un momento. ¿Qué situación has estado evitando por ansiedad que podrías enfrentar en una versión pequeña esta semana? No algo gigantesco, algo específico y posible.
Escríbelo en los comentarios y comprométete públicamente contigo. Porque el valor no es la ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar de él. Y ese paso, por pequeño que parezca, puede ser el inicio de una mente mucho más fuerte. Conclusión. Entrena tu mente o tu mente te entrenará a ti. La ansiedad no es una señal de que estás roto. Es una señal de que tu mente ha aprendido a reaccionar de cierta manera y ha repetido ese patrón tantas veces que ahora parece automático. Pero automático no significa permanente. A lo largo de este video, viste algo importante. No se trata de eliminar la ansiedad para siempre, se trata de dejar de alimentarla sin darte cuenta. Se trata de intervenir antes de que la historia crezca, antes de que el cuerpo se desborde, antes de que el futuro imaginado te robe el presente. Y eso cambia todo, porque ahora ya no estás a merced de lo que sientes. Ahora tienes herramientas concretas para responder diferente. Los estoicos no buscaban una vida sin emociones, buscaban una mente entrenada. Entendían que el mundo siempre tendrá incertidumbre, que el cuerpo siempre reaccionará ante lo desconocido, pero que el verdadero poder está en cómo eliges interpretar y actuar frente a eso. Y hoy, la ciencia confirma lo mismo. Tu cerebro es plástico, adaptable, moldeable. Cada vez que aplicas una de estas lecciones, estás literalmente reforzando circuitos nuevos. No es motivación, es entrenamiento. No es suerte, es práctica repetida. Tal vez la ansiedad no desaparezca mañana, tal vez vuelva en momentos inesperados, pero ahora sabes algo que antes no sabías. No tienes que obedecerla, puedes bajarle el volumen al futuro, puedes nombrar lo que sientes, puedes sostener la incomodidad sin huir, puedes mover el cuerpo antes de creer la historia, puedes reducir la narrativa a hechos, puedes cuidar lo que entra en tu mente, puedes acercarte, poco a poco, a lo que temes. Y cuando empiezas a hacer eso consistentemente, la ansiedad deja de ser tu directora y se convierte en una señal más, nada más. Quiero dejarte con una decisión clara. No esperes a sentirte listo para empezar a entrenar tu mente. Empieza ahora, con el siguiente momento incómodo que aparezca. Ahí está tu práctica real. Y si este video te aportó claridad, te pido que no te lo guardes. Compártelo con alguien que esté luchando en silencio, porque a veces lo único que necesitamos es escuchar que no estamos solos y que sí hay una forma diferente de enfrentar lo que sentimos. Gracias por quedarte hasta el final, por comentar, por suscribirte y por apoyar este espacio. Todo eso nos permite seguir creando contenido que fortalece mentes, no solo entretiene. Y recuerda esto, tu mente puede ser tu